Muy buenas noches, les saluda su hermano y amigo Luis Lara, iniciando la transmisión del programa Estudiando las Escrituras, hoy martes 5 de mayo de este año 2026. Y bueno, quiero aprovechar el tiempo y entrar inmediatamente al tema que vamos a ver en esta ocasión, el cual se titula El Creador habita en luz inaccesible. Y para ello vamos a leer la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo número 6 y el verso número 16, el cual dice así: el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a él sea la gloria y el dominio eterno. Amén. Muy bien, el apóstol Pablo está instruyendo a Timoteo, a ese joven predicador, a ese joven al cual él ha ganado para Cristo, y ahora está compartiendo la palabra, pues le está enseñando acerca de el Señor respecto a su lugar de habitación. Hay muchas preguntas, hay gente que dice, Dios está aquí en el templo, Dios está en tal lugar, Dios está en este otro lugar, etc. Bueno, la Escritura habla de que primeramente en este texto que estamos leyendo, el único que tiene inmortalidad. ¿Por qué? Bueno, el ser humano por naturaleza, en sus temores, en sus miedos, ha creado dioses, ha inventado diferentes tipos de dioses. Y entonces en esa invención de dioses, pues evidentemente, como el hombre los creó, esos dioses que el hombre ha formado, que ha hecho, que ha idealizado y que por supuesto adora y reconoce como una entidad divina, pues esos dioses prácticamente son hechura de hombre, imaginación del hombre, entendimiento humano. Y claro, lo que el hombre hace es humano. Lo que el hombre hace tiene un principio y un fin. ¿Por qué? Porque empezó cuando el hombre lo creó y se va a morir cuando el hombre muera o se deje de seguir esa deidad creada por el hombre. Y dice una cosa muy importante: el único que tiene inmortalidad, el único que no muere. Dice entonces, el único que tiene inmortalidad. Y hablamos del Señor Jesucristo. Juan capítulo 10 y verso 17. Juan capítulo 10 y verso 17 dice así, Jesús hablando de su sacrificio: yo doy mi vida para volverla a tomar. Muy importante, yo doy mi vida para volverla a tomar. Todos conocemos por los escritos del Evangelio, Marcos, Mateo, Lucas y Juan, que nos hablan del sacrificio de Jesús y que evidentemente en la cruz del Calvario entregó el Espíritu. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Lo otro fue bajado de la cruz y llevado a la tumba. Sí, pero también la Escritura nos dice y atestigua que al tercer día Él resucitó. Entonces se cumplen las palabras que Él dijo: yo doy mi vida, a mí no me la quitan, yo la doy, yo me entrego por la humanidad, yo entrego mi cuerpo, mi vida en bendición, en sacrificio, en la cual la humanidad por este sacrificio se ha perdonado de sus maldades y pecados. Entonces dice, doy mi vida y la vuelvo a tomar. Él mismo está enseñándonos la autoridad que tiene: dar su vida y la vuelve a tomar. ¡Qué saludos! Radio Jesucristo es el Rey en la República de Salvador. Saludos a mi buen amigo Freddy Pérez. Entonces estamos viendo lo que dice Pablo. Y entonces Jesús dice claramente, yo doy mi vida, ¿para qué? Para volverla a tomar. Y en el capítulo 10 y verso 18, Jesús sigue hablando y dice, nadie me quita la vida. Nadie me quita la vida. Yo la doy de mi propia voluntad. ¡Qué interesante! O sea, nadie vino y dice, este le quitó la vida, aquel lo mató, aquel hizo esto con él. No, Jesús se entregó. Él entregó su cuerpo, Él entregó su vida. Nadie puede decir, yo lo maté. Ningún soldado romano podrá decir, yo lo maté. Ningún miembro del Sanedrín podrá decir, yo lo maté. Ningún personaje del tiempo de Jesús podrá decir, yo lo maté.
Jesús dijo, nadie me quita la vida, yo la doy de mi propia voluntad. En otras palabras, Él no fue forzado al sacrificio en la cruz del Calvario. Nadie lo obligó, nadie lo amenazó. Él dice, yo doy mi vida por mi propia voluntad. Y dice además, tengo autoridad para darla y para tomarla de nuevo. Algo muy interesante. Él está demostrando que el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario lo hizo con plena conciencia de lo que hacía, plena autoridad de sus palabras, y que nadie le obligaba a nada, y nadie puede justificarse y decir, yo lo maté, yo lo asesiné, yo le quité la vida. Él dio su vida, nadie se la quitó, y dice, tengo autoridad también para, así como darla, volverla a tomar. En otras palabras, la resurrección, la muerte en la cruz del Calvario y la resurrección al tercer día de haber estado depositado su cuerpo en esa tumba. Luego sigue diciendo el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo capítulo 6 verso 16. El que habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. O sea, fíjate bien. Ahora viene algo muy interesante. Dice la Escritura, Pablo enseñándole a Timoteo, Dios habita en luz inaccesible. Cuando dice inaccesible, es que nadie puede entrar. Nadie puede entrar. No hay acceso a la esencia, a la presencia del Señor. Habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. Esto es, está hablando de la divinidad, la esencia del Señor. Dios es espíritu, dice la Biblia. Entonces, si es espíritu, nadie puede ver un espíritu. Nadie. La Escritura dice, Dios es espíritu y Él busca que los que le amen y le adoren en espíritu y en verdad. Entonces no está hablando de la figura física, está hablando de la esencia, la divinidad de Él, y dice Dios es espíritu, entonces por lo tanto ningún hombre lo ha visto ni lo puede ver. ¿Con cuánta razón? En la primera carta del apóstol Juan dice en el capítulo 1 verso 5, Dios es luz. Fíjate bien, ¿qué es Dios? Dios es luz. Qué interesante, Dios es luz y dice además ninguna tiniebla hay en Él. Absolutamente. ¿Qué es Dios? Él es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Entonces, cuando Él habla de que habita en luz inaccesible, entonces está diciendo Juan, el apóstol Juan, que estuvo con Él, que lo conoció, que escuchó sus palabras, dice, Dios es luz y en Él no hay tiniebla. Absolutamente. En Él no hay tiniebla. Dios es luz. Quiero que pienses, hermano, hermana, que me estás viendo en este momento, el trono del Señor está rodeado de luz. Él es luz. Entonces, nadie puede pasar a esa luz, nadie puede acceder a esa luz, nadie puede decir, yo voy en esta mañana, amanecí de buenas, voy a ver a Dios, o en la noche, ahora voy a ver a Dios, en la tarde, etcétera. No, porque Él habita en una luz que es inaccesible para el ser humano. Inaccesible para el ser humano. Entonces, dice la Escritura que nadie lo ha visto ni lo puede ver y que Dios es luz. En Él no hay tiniebla. Y algo muy interesante, el Salmo 104 y el verso número 2 habla algo muy importante respecto al Señor. Sí, Salmo 104 y el verso número 2 es algo que nos atañe para entender de Él. Dice el Salmo 104 y verso 2, fíjate bien, se cubre de luz como un manto, extendiendo los cielos como una cortina. La esencia de Dios, el Dios que es espíritu, su esencia dice, la cubre, dice como un manto, cubriéndose de luz como un manto. Esto es, se pone un manto de luz, para darnos una idea natural. Una cortina de luz. Él pone una cortina de luz y por eso dice el apóstol Pablo, Él habita en luz inaccesible. Hay una cortina por la cual no se puede pasar. Y entonces dice el verso número 2, y extiende los cielos como una cortina. Cuando tú y yo vemos hacia el firmamento, hacia el cielo,
Decimos, ahí está Dios, y es cierto, Él está en su gloria en el cielo, pero cuando vemos el cielo, hasta ahí podemos ver, más allá no podemos ver para entrar a la esencia donde está su trono. Acabamos de ser testigos de un viaje espacial que se hizo a la luna, experimentos y tantas cosas que se sacaron de ese viaje, pero nadie pudo entrar a donde está la luz del Señor. Nadie. ¿Por qué? Porque Él habita en luz inaccesible. Entonces, ese cielo que vemos, estrellas, firmamentos y todos los planetas, son un velo que Él pone y el cual nos impide ver su gloria. Nos impide ver su naturaleza espiritual. Por eso el Salmo 104, verso 2, repito, Él se cubre de luz como un manto, como que se pone un velo, un manto. Se pone algo que lo tapa, dijéramos en el aspecto físico del ser humano, algo que está cubriendo su cuerpo desnudo, por decir algo. Entonces dice además, y Él hace los cielos como una cortina. Y voy a poner un ejemplo muy simple, muy sencillo. Una persona se mete a bañar en su casa y entonces está el área de la regadera. ¿Y qué hay? Pues hay una cortina. ¿Para qué? Primer punto, para que el agua no salpique todo el baño. Y segundo, como se está bañando desnudo, pues haya cierta privacidad. Bueno, así más o menos pongo un ejemplo muy simple respecto a lo que dice el Salmo 104 y verso 2, conforme a que el Señor, siendo espíritu, se cubre de un manto de luz y además pone al cielo. Dice, el cielo viene siendo prácticamente aquel velo que lo está cubriendo. Entonces, ahora, ya que entendimos este punto, dice que siendo espíritu, repito, un manto de luz y los cielos impide que lo veamos. Vemos solamente las estrellas, vemos el cielo azul, vemos el reflejo del sol, el brillo del sol, pero no podemos ver a Dios. Es muy importante porque Él habita en luz inaccesible. Muy bien, ahora, en Génesis 1:1 es importante entender lo que dice la escritura que todos conocemos. Dice, en el principio creó los cielos y la tierra. En lo personal yo entiendo de esta manera. Dios creó el principio de los cielos y la tierra. Porque antes de Dios ni existían cielos ni existía tierra. Entonces, Él creó lo primero de ello. En otras palabras, Él creó la materia. ¿Para qué? Para que existiera la tierra. Porque antes de esto no había nada en la expansión, absolutamente nada. Solamente Dios, que es eterno, viviendo en esa luz inaccesible. Ahí, por la eternidad, porque Dios es eterno. Pero entonces, Él decide de su propia voluntad crear los cielos y la tierra. Y es lo que dice Génesis capítulo 1, verso 1. Él creó los cielos y la tierra. Esto es la materia de la cual está formado los cielos y la tierra. Bueno, ahora vamos a ver algo muy interesante. ¿Qué es lo que vamos a entender aquí en este momento? Una vez que Él ha creado los cielos y la tierra, de acuerdo a Génesis 1:1, fíjate bien, en Job capítulo 26 y el verso número 7, algo muy interesante sucede. Sí, Job capítulo 26 y el verso número 7, hablando acerca de la creación. Dice Job 26:7, así. Él extiende el norte sobre el vacío y cuelga la tierra sobre la nada. Otra vez me voy a referir a aquel viaje interplanetario que hicieron, o más bien aquel viaje que hicieron a la luna, los astronautas. Sacaron fotos, videos de la tierra colgando en el espacio y no se vio nada que la detuviera. Absolutamente. No había ganchos, no había grúas, no había cuerdas, no había nada que la detuviera. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Él extiende y cuelga la tierra sobre la nada. Nada. Él tiene ese poder para que la tierra flote en el firmamento. La cantidad de gente que vivimos, las casas, los automóviles, los edificios, todo lo que hay y la tierra flotando en el firmamento. ¿Quién puede hacer eso? Dios. Nadie más que Él, el poderoso de Israel. Dice entonces, Él extiende el norte sobre el vacío y cuelga la tierra sobre la nada. O sea que hay un vacío, y tú lo sabes, y lo sabemos. En el firmamento hay un vacío.
Y ahí donde Él puso el planeta Tierra, porque así le plació. ¿Y qué más? Bueno, dice la Escritura entonces en el verso número 10, algo muy interesante. Ha trazado un círculo sobre la superficie de las aguas. ¿Qué significa esto? La Tierra es redonda, la redondez de la Tierra. Lo que vimos ahora, te repito, por este viaje y tantas fotos y dibujos que tenemos de la Tierra, donde la Tierra es redonda, dice el verso 10, ha trazado un círculo sobre la superficie de las aguas y en el límite, fíjate bien, en el límite de la luz y las tinieblas. O sea, hay un límite entre luz y las tinieblas. ¿Sabes cuál es? El cielo. ¿Por qué? Porque no podemos entrar a la luz donde habita el Señor. Allí hay una luz. Hay ese límite que es el cielo. Entonces, en ese límite no podemos entrar a donde está la luz. El Dios que es luz, el que habita en luz inaccesible. Hay ese límite. Y lo vimos, repito otra vez, aquel viaje espacial. Sacaron fotos de estrellas, de tantos planetas, lo que vieron, pero nunca pudieron sacar una foto de la luz donde habita el Señor. Entonces, está clara la palabra, lo que nos dice esto. Ahora, cuando vemos Génesis capítulo 1 y verso 2, ¿qué nos dice? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas o sobre la superficie de las aguas. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Y si es espíritu, su espíritu estaba moviéndose, estaba actuando en la creación de la materia, en la creación de los planetas, en la creación de las plantas, los animales, los seres humanos, todo. Lo estaba haciendo Él como es espíritu, en su ente espiritual. Y algo interesante que también tenemos que entender en el verso número 3 de Génesis, que dijo Dios, sea la luz. Acuérdate que ya vimos en Job capítulo 26 y verso número 10 que Él pone un límite entre la luz y las tinieblas. Él es luz a la cual no podemos acceder. Lo demás es tinieblas. Entonces Él crea la luz fuera de su esencia y dice el verso número 3 de Génesis capítulo 1, creó la luz fuera de su esencia espiritual. ¡Qué interesante! El Creador, el Eterno, el Todopoderoso. Y por eso, ahora veamos Isaías, capítulo número 45 y el verso número 5. ¿Qué nos enseña ahora el profeta Isaías respecto a lo que estamos tratando de entender en esta ocasión? Isaías, capítulo 45 y el verso 5 dice esto. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Fuera de mí no hay Dios, yo te seguiré aunque no me has conocido. Lo que está diciendo el Señor, algo muy importante. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. ¿Qué Dios inventado por el hombre puede decir, yo hice los cielos y la tierra? Ninguno, porque el hombre fue el que hizo a su Dios. Pero el Dios que tú y yo servimos, Él es el creador del cielo y de la tierra. Él es el creador de todo lo que existe y lo que hay. Él dice, yo soy el Señor y no hay ningún otro. Y en el verso 6 dice de la siguiente manera. No hay ninguno fuera de mí. Fuera del creador no hay otro Dios. Él no conoce a otro Dios. Verso número 7 dice así. El que forma la luz y crea las tinieblas. Él creó la luz que vemos hoy en día. El planeta Sol. Él lo creó. Qué interesante el poder de nuestro Dios, el que forma la luz y también crea las tinieblas. Yo soy el Señor, el que hace todo esto. Y en el verso 8 dice también, yo, el Señor, todo lo he creado. Gracias a Dios, porque tú y yo le servimos al Creador del cielo y de la tierra, al Todopoderoso. A ese Dios servimos. Bendito Dios que nos ha permitido conocerlo, caminar con Él y servirle en la manera en que tú y yo podemos, conforme Él nos va guiando por su Espíritu Santo. Entonces, ya entendimos esto, Él ha creado todo. Y nadie puede decir, yo te ayudé. Nadie. Ningún santo, ninguna virgen, ningún hombre, ninguna mujer, nadie puede decir, yo te ayudé. Él solito ha hecho todo. Ahora viene una pregunta. Si Dios habita en luz inaccesible, ¿llegaremos a ver a Dios?
¿Llegaremos a ver a Dios? Bueno, Job en el capítulo 38 y verso 39 hace una pregunta muy interesante. Sí, Job en el capítulo 38 y el verso número 39 hace una pregunta muy interesante. Y dice así, Job 38:19, dice Job: ¿dónde está el camino a la morada de la luz? Él pregunta, ¿dónde está el camino para llegar a esa luz donde el Señor habita? Y nadie puede entrar. ¿Dónde está? Job tiene ese interés. ¿Dónde está el camino para entrar a esa luz? Entonces, aquí vamos a ver la palabra que responde la Escritura respecto a la pregunta que hace Job. Y dice el Salmo 36:9. La palabra de Dios tiene respuesta para todo. El problema está, hermano, hermana, que nosotros no escudriñamos la palabra. No nos metemos a la palabra. Todo está por encimita. Y como decimos, solamente fiestas, tradiciones, cosas sociales, pero no nos metemos a la palabra. Bueno, el Salmo 36:9 dice así. Salmo número 36 y verso número 9. Porque en ti está la fuente de la vida y en tu luz veremos la luz. Dice, en tu luz veremos la luz. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a verlo también por la palabra del Señor. En tu luz veremos la luz, dice el salmista. Interesante, ¿verdad? Bueno, ¿qué dijo Juan capítulo 1, verso 4? En Cristo estaba la vida y la luz de los hombres. Entonces, en tu luz, que es Cristo, veremos la luz. ¡Qué interesante! En tu luz veremos la luz. Entonces, por eso Juan 1:4 dice claramente, en él estaba la luz de los hombres. Entonces aquí está la respuesta para Job. El camino a la luz está en Cristo, está en Jesús, porque él claramente dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Muy bien, Isaías 9:2 nos habla algo muy interesante. El pueblo que andaba en tinieblas, espirituales evidentemente, ha visto gran luz. A quienes estaban en la sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿A qué se refiere Isaías 9:2? Al nacimiento, a la manifestación de Jesús. Y es por consecuencia que resplandeció la luz del Evangelio en nosotros a través de Jesucristo. Luego dice Job 33 y verso número 28. Otra cosa muy interesante. Job 33:28. Y esto me llama la atención para aprender más de él. Dice la Escritura, Job 33:28. Él ha redimido mi alma de descender a la fosa y mi vida verá la luz. Él nos ha redimido, nos ha perdonado nuestros pecados y dice algo muy interesante, y mi vida verá la luz. O sea, tenemos la oportunidad, el privilegio de ver la luz, de ver al Dios eterno y poderoso. Pero no porque tengamos méritos, no porque seamos buenas personas, no porque nos sepamos la Biblia de memoria, sino porque en la luz, que es Jesús, veremos la luz. Contestando a la pregunta de Job, ¿dónde está el camino de la luz? Qué interesante lo que está enseñándonos la palabra del Señor en este momento. Muy bien, ahora entonces Job 33:30, otra cosa que nos dice muy interesante. Para rescatar su alma de la fosa y para que sea iluminado con la luz de la vida. Nos rescató de la muerte, la fosa significa muerte, nos rescató de la muerte para traernos a su luz. Y entonces, ¿ahí qué pasa? Dice entonces la luz de la vida. Jesús, otra vez, camino, verdad y vida. Otra cosa interesante, Juan capítulo 8 y verso número 12. Y aquí quiero concluir el pensamiento de esta ocasión. Juan capítulo 8 y el verso número 12 dice de la siguiente manera. Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
Jesús claramente dice, yo soy la luz del mundo. Entonces, ¿quieren ustedes pasar de muerte a luz, de oscuridad a luz? ¿Quieren entrar a esa luz inaccesible? Yo soy la luz. A través de mí van a entrar a esa luz inaccesible. Bueno, creo que el tema lo he resumido, quizá he ido un poquito rápido, pero tratando de entender esto que es tan importante. Hermano, hermana, nuestro Dios habita en luz inaccesible. La esencia, su esencia, está en una luz donde el ser humano no puede entrar. No puede entrar el ser humano. Entonces, Él tiene que usar su velo de carne, que es Jesús, para que a través de Él, que dijo yo soy la luz, podamos entrar a su presencia. ¿Cuándo va a pasar eso? Cuando nos llame a su presencia o venga por su iglesia. Entonces, creo yo que va a ser lo más hermoso que pueda sucedernos a ti y a mí, ver la gloria del Señor, estar ante su presencia, ver su gloria y unirnos a los coros y huestes angelicales, alabándole y adorándole por toda la eternidad. Qué precioso lo que Dios nos enseña por su palabra. Algo que el ser humano sin Cristo no puede lograr. No, porque no es porque alguien sea un buen teólogo, sepa mucho de Biblia, sea un buen músico, un buen salmista, un buen cantante, un buen predicador. No, necesitamos para entrar a la luz inaccesible, la luz que es Cristo. Y a través de Cristo poder entrar a la presencia y la gloria del Señor. Qué hermoso, ¿verdad? Qué preciosa experiencia tendremos el día que estemos delante de Él en esa luz inaccesible. No para ti ni para mí en nuestra humanidad, sino en Cristo Jesús cuando seamos transformados conforme Él lo ha determinado. Gracias a Dios. Yo estoy muy agradecido con Dios y con su palabra. Por eso, hermano, yo te invito, sigamos estudiando las Escrituras. ¿Tienes algún comentario? Ahora voy a seguir por la radio para que de esta manera concluir este tema y dejarlo grabado para las expresiones en Facebook. Recuerda, estás sintonizando tu programa Estudiando las Escrituras a través de Radio Esdras Network. Y vamos a continuar entonces por